Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dejar que entréis. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este, bueno, no sé si decirlo es especial seminario, pero lo que está claro que el último seminario que vamos a realizar de apertura de este año 2015. Bueno, como ya sabéis, dentro del mundo del trading un año complicado, un año con mucha volatilidad y que ya, bueno, pues quedan prácticamente horas para que lo finalicemos, ¿no? Ahora un poquito vamos a repasar, aunque tampoco hay muchos cambios, ¿no? Los movimientos de las últimas horas de los mercados, de los principales índices, principalmente desde cuando lo dejamos el lunes, que fue el último seminario que realicemos. Y bueno, también un poco un repaso general, aunque más o menos todos ya sabéis la evolución anual que han tenido pues la renta variable europea, la renta variable norteamericana, en Asia, Latinoamérica, pero bueno, para poner en cifras realmente el comportamiento pasado que han tenido y bueno, pues un poco las expectativas que pueden ocurrir en el año, digamos, venidero, ¿no? Que nos viene dentro de escasos días con el comienzo del 2016. Bueno, antes de nada, de comenzar, bueno, pues el seminario, si sois tan amables, como siempre digo, algunos ya de vosotros me lo habéis confirmado, confirmarme que me estáis escuchando correctamente, simplemente con que me coloquéis en el chat de preguntas un OK me sirve y que estáis viendo en vuestra imagen, visualizáis la plataforma XStation. Vale, fantástico. Fantástico. Bueno, vamos a empezar un poquito, un repaso general, sobre todo en las evoluciones que han tenido los principales mercados de forma porcentual durante este año. Realmente, y luego iremos un poco a lo que está ocurriendo durante el día de hoy, que estamos en un día de ventas, y estamos, bueno, pues perdiendo prácticamente un 50% de las subidas y del impulso alcista que llevábamos desde más o menos mitad de la tarde del lunes, ¿no? Que es cuando el mercado con la apertura norteamericana hizo, digamos, un impulso alcista hasta los actuales máximos semanales en donde lo hemos dejado. Entonces, bueno, las últimas horas del mercado, ciertas ventas, aunque realmente, todo hay que decirlo, sin un rumbo muy claro, ¿no? Eso es algo que evidentemente simplemente con ver este gráfico horario del DAX lo podemos observar. Y bueno, pues a nivel macroeconómico estamos prácticamente secos de eventos, ¿no? Secos de eventos, de noticias, en fechas evidentemente donde el volumen está perjudicado, es decir, ahí tenemos mucho menos volumen que la media diaria que tenemos durante cualquier sesión normal y eso evidentemente pues también afecta, ¿no? Entonces, bueno, al final todos estos factores también influyen en el comportamiento de los mercados. Entonces, bueno, antes de nada de ver un poquito más desde el punto de vista técnico en qué situaciones y qué niveles claves nos encontramos en el día de hoy y los últimos movimientos que ha hecho en las últimas horas los principales índices, vamos a hacer un poquito un repaso general, apoyándome en la página web Investing, con las variaciones porcentuales y el comportamiento que hemos tenido en los principales índices en el último año, ¿no? En este sentido, si hacemos un poquito un repaso general, bueno, aquí vemos variaciones diarias, semanales, mensuales, anuales, pues vamos a ver un poquito aquellos índices de renta variable líderes, aquellos índices de renta variable que se han comportado de forma más rezagada, también veremos cuando lo analicemos pues por los motivos, y bueno, pues así un poco nos hacemos una idea general para ver el comportamiento de este año 2015 que hemos tenido, ¿no? Aquí veis en la primera columna, en la cuarta columna, cómo, bueno, pues en Europa claramente y muy destacado dentro de los principales índices, el que mejor comportamiento ha tenido ha sido la bolsa italiana. Aquí tenéis el FTSE Midbel, prácticamente un 13% de subida, en la que vamos a cerrar este año 2015.
Es verdad que tenemos aquí bolsas un poquito más secundarias, como la bolsa húngara, la bolsa austríaca, pero bueno, evidentemente la más destacada de los principales índices europeos que tenemos para cotizar ha sido la italiana durante este año 2015. Encontramos aquí un poquito por debajo, 3 puntos por debajo al Nasdaq, por encima del 10%. Básicamente teniendo en cuenta que la renta variable norteamericana prácticamente ha estado plana, ahora veremos el S&P y el Dow Jones cómo se han comportado, pues una de las explicaciones de esta subida en doble dígito del Nasdaq pues ha sido el gran comportamiento y la generación de beneficios que ha superado las previsiones en cuanto a los grandes blue chips, a las grandes empresas por capitalización americanas. Es decir, si analizamos los resultados de Apple, de Microsoft, de Google, de Amazon, es decir, de las grandes compañías que forman el sector tan grande, ¿no? Y que el abanico tan grande tecnológico que tiene Estados Unidos, pues han sido las que han tirado y bueno, pues vemos al Nasdaq convertido en uno de los índices que ha liderado este año 2015. Un poquito por debajo, prácticamente a la par, observamos al Nikkei, también buen año de renta variable, casi un 10%, casi un doble dígito, los futuros de la bolsa japonesa. Un año que realmente los cambios en cuanto a política monetaria no han sido efectuados por el gobierno nipón. Sí que es cierto que han hecho ciertos cambios, sobre todo a nivel fiscal, con la subida del IVA y para un poco reactivar esos problemas de crecimiento de precios que lleva durante muchos años teniendo la economía nipona. Y bueno, pues uno de los principales también motores, ¿no? para buscar también argumentos, ¿no? Y que lo podamos entender, pues fue un poco a principios de año el cambio en el que los principales fondos de pensiones y fondos gubernamentales que invierten en bolsa y en diferentes activos, que evidentemente en Japón existen, pues aumentaron el peso en sus carteras a la hora de comprar renta variable nacional, ¿no? Y bueno, pues evidentemente también ha sido uno de los motivos, si el propio gobierno, este tipo de fondos, aumenta el porcentaje para comprar su propia renta variable, pues aunque solo sea por el efecto llamada, el resto de los inversores evidentemente suelen ir detrás de este tipo de eventos, ¿no? Bueno, liderando Asia prácticamente el Nikkei, un poquito más abajo, dentro de que evidentemente ha habido vaivenes, ¿no? Y nos encontramos muy lejos de la zona de máximos, al igual que Italia, pues encontramos al DAX, que bueno, pues para algunos parecerá mentira, pero prácticamente lo que va de año tenemos una subida de casi un 10% también, un 9,71. Y bueno, pues tras la bolsa italiana, de los que mejor se ha comportado, ¿no? Yo creo, uno de los principales motivos, eso que Alemania ha tenido bastantes problemas, ¿no? Sobre todo con el escándalo de Volkswagen, que ha sido un factor importante, pues estos eventos de volatilidad y esas dudas, ¿no? A la hora de dónde invertir y qué va a pasar con la renta variable, ¿no? En todo este año tan volátil, pues hace que activos vistos, ¿no? Con mayor seguridad, como pueden ser acciones alemanas o el mercado alemán, pues bueno, pues siempre aguante bastante bien el tirón, ¿no? Algo parecido, aunque con matices, ¿no? Y ha pasado en Francia, también prácticamente pues una subida del 9,5%. Muy buen comportamiento también del índice francés, sobre todo marcado por el buen comportamiento de del sector de la automoción, tanto Citroën como Peugeot han sido compañías que lo han hecho muy bien, y sus bancos. Es decir, esa ha sido la principal divergencia que ha tenido Europa la bolsa alemana o la bolsa sobre todo italiana y francesa con la española. Que Italia los bancos lo han hecho muy bien, los bancos franceses lo han hecho muy bien en este año 2015 bursátil, cosa que los bancos españoles lo han hecho bastante mal. Bastante mal. Y de nuestro punto de vista, en cierto modo algo injustificado, ¿no? Pero ahí ha sido una de las grandes diferencias. Bueno, índices también secundarios. Aquí tenemos el Eurostoxx, que podría considerarse como una media de todos estos. Y al estar en torno a un crecimiento del 5% por debajo de uno de los tres principales países, tanto de Italia como de Alemania y Francia, pues ¿qué nos hace ver? Que en Europa se han comportado
mejor las bolsas core, que llamamos, es decir, las bolsas de mayor importancia, y se han comportado peor aquellos mercados o bolsas más periféricas, ¿no? Como es el caso de España. Y bueno, pues aquí vemos un poco pues este crecimiento pequeño, evidentemente en positivo, que va al hilo, bueno, pues a este crecimiento que vemos en Europa, ¿no? Que aunque sí que es cierto que ayuda la depreciación implícita del euro, la caída del crudo, la política monetaria que está implementando Draghi, pues no acaba de arrancar ese crecimiento y sigue siendo muy moderado, ¿no? De hecho, hoy, no a nivel europeo, pero sí a nivel mundial, pues Christine Lagarde, que tampoco es que el Fondo Monetario Internacional sean unos auténticos especialistas en los pronósticos, pero bueno, han dicho que va a ser un año muy complicado en cuanto a la hora de conseguir crecimiento, ¿no? Aumento del PIB. Entonces, bueno, pues ahí vemos un poco como el conglomerado de compañías europeas pues ha estado, bueno, pues en crecimientos del 5%, ¿no? Y bueno, pues prácticamente ya perdemos el terreno positivo, ¿no? La bolsa mexicana que prácticamente ha estado plana. Y bueno, pues aquí vemos los dos grandes monstruos, ¿no? La bolsa más importante del mundo, el índice más importante del mundo, o uno de los índices más importantes del mundo, el S&P 500, subiendo prácticamente plano, no llega al 1%, a diferencia del Dow Jones, que bueno, pues también prácticamente plano, ¿no? Es decir, no llega al 1% ni de subida ni de caída. Esto un poco en jerga bursátil siempre se dice que prácticamente ha tenido un año plano. Y bueno, teniendo en cuenta toda la historia y toda la película que hemos tenido durante este año con la subida de tipos de interés que al final se ha producido en este mes de diciembre, en cuanto a esas dudas de cómo pueda reaccionar el mercado, si el mercado norteamericano, bueno, pues ya las valoraciones eran mucho más elevadas, pues aunque desde nuestro punto de vista pensábamos que lo podía hacer algo mejor de lo que lo ha hecho, sí que es cierto que bueno, es algo razonable que después de tantos años en máximos, año tras año, pues bueno, pues que la bolsa americana, pues en este sentido, se diera un respiro y bueno, pues quedara en este terreno prácticamente plano. Bueno, ahora vamos a ver aquellos mercados. Perdonadme, vamos a ver aquellos mercados, bueno, pues que sí que van a finalizar el año en rojo. Bueno, pues veis prácticamente, bueno, la bolsa suiza, el SMI, que también lo podéis negociar con nosotros, prácticamente un punto porcentual abajo. Bueno, también evidentemente ha estado muy influido lo que ha pasado en Suiza, evidentemente un mercado muy marcado por la eliminación del tipo de cambio fijo, ¿no? Más que el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio intervenido que tenía el Banco Central tras la decisión de la QE europea, y dejaron evidentemente ese tipo, que fue un evento que provocó una volatilidad brutal en los brokers, sobre todo en los brokers de divisas. Y bueno, está un poco marcado sobre todo a principios de año, ¿no? Luego prácticamente ha finalizado el año en positivo. El Kospi coreano, caída de un 1%, bueno, pues, prácticamente también plano. El FTSE británico también en negativo, ya hablamos ya de una caída de prácticamente el 4,5%, cercano al 5%. Bueno, pues un mercado que la verdad que le está costando bastante a nivel, los principales índices británicos, este crecimiento. Luego también, al estar tan intervenido el mercado por la política monetaria y todavía Carney, que es el presidente del Banco Central, no dar muchas pistas para cuando se empiezan a subir tipos de interés, aunque todo parece ser que va a ser en 2016, bueno, pues es algo yo creo que también le está lastrando en una economía tan intervenida como es la mayoría de los mercados por los bancos centrales, ¿no? Y bueno, pues en la cola, desgraciadamente para nosotros, pues el IBEX negativo, un 6%, marcado principalmente por los bancos, un mal año de los bancos, con dudas sobre posibles recapitalizaciones futuras,
con ampliaciones de capital a principios de año como Santander, con parte del negocio de Latinoamérica que les ha lastrado también bastante, con muchos eventos políticos que tampoco ha ayudado, ¿no? Sobre todo para inversores extranjeros, poner los ojos en el mercado nacional. Bueno, y eso es lo que ha hecho pues que el IBEX estemos por debajo de los 10.000 puntos, que lo que sí que es cierto que si hacemos una valoración de lo que puede valer las compañías actuales del IBEX 35, sí que es cierto que hay una infravaloración importante, ¿no? Respecto pues a los beneficios futuros que podríamos estimar del IBEX 35, ¿no? Y no sé si en los 12.000 puntos, que ha sido el máximo que hemos llegado a alcanzar este año, pero evidentemente el valor del IBEX 35 está por encima de los 10.000 puntos, ¿no? Y posiblemente el próximo año, si no hay ningún evento, ningún cisne negro, ningún evento, digamos, muy importante que pueda cambiar el ritmo, lo normal es que, bueno, pues nos vamos a meter por encima de estos niveles, pero ahí observamos la gran volatilidad en el que el IBEX, de los actuales niveles a los máximos anuales, pues ha perdido, estamos prácticamente a 2.000 puntos. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, por finalizar, las bolsas que más han sufrido, pues evidentemente la bolsa china, uno de los principales acontecimientos de este año, bueno, pues ha sido las decisiones de política monetaria del Banco Central chino, las dudas sobre su cambio de modelo productivo, los pequeños avances a la hora de liberalizar sus mercados financieros, pero bueno, todavía pensamos que hay mucho por hacer y es algo que al mercado durante parte de este año le ha preocupado bastante, ¿no? El comportamiento del gigante asiático. Entonces, bueno, este es un poquito el resumen de las principales bolsas, de forma un poco general de lo que ha ocurrido durante este año 2015. Y bueno, pues realmente de lo que se pueda esperar para este 2016, sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros somos optimistas, es decir, vemos más valor en renta variable que lo que pueda haber en renta fija, aunque solo sea por un argumento de coste de oportunidad, de dónde voy un poco a dejar mi dinero, mi patrimonio, y evidentemente en renta fija las rentabilidades son prácticamente inexistentes. Entonces seguimos evidentemente viendo valor, ¿no? Si un poco diferenciamos por regiones, Estados Unidos después de este año plano, pues sí que es cierto, ¿no? que ya crecimientos de doble dígito va a ser difícil que lo veamos, a lo mejor pues puede hacer un impulso por la zona de 2.200, 2.300 y que podamos encontrarnos una corrección más profunda, ¿no? Pero sí que es cierto, si somos amantes de los datos y las estadísticas, que prácticamente todos los años electorales en Estados Unidos, que nos vamos a encontrar el año que viene, y años posteriores a la subida de tipos, aunque sí que es cierto que hay matices diferentes en este entorno de mercado, hay que ser evidentemente también eso valorarlo en nuestras decisiones de inversión, pues va a tener un efecto directo y sobre todo ha tenido un efecto positivo históricamente, ¿no? Entonces, bueno, no somos tampoco de los pesimistas de que pueda, digamos, darse la vuelta absolutamente y perder un 25, un 30% a finales de 2016, ¿no? Y bueno, pues Latinoamérica seguimos viendo muchas dudas en este sentido, sobre todo a nivel político, eso evidentemente es uno de los factores que más le afecta a las bolsas y que hasta que por el momento, como el caso de Brasil, pues no se solventen o no se vean claridad por parte de los inversores, va a seguir sufriendo. Asia, seguimos, bueno, pues reformando gran parte de su economía financiera en ese sentido. Y bueno, pues sí que sí es un mercado que seguramente también mantenga cierta volatilidad. Y luego está Europa, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto que países periféricos, como hemos comentado, como España, ¿no? Con un año malo, ¿no? A nivel bursátil en negativo, pues bueno, pues le seguimos viendo recorrido, ¿no? No un gran recorrido ni, digamos, crecimientos de doble dígito, creo que va a ser mucho más complicado, pero también, bueno, pues una de las opciones de que pueda estar en verde a final del año 2016 y que, bueno, pues pueda generar valor por varios motivos, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? O sea, que un poco se resuelva la situación política,
España está ahorrando mucho con la caída del crudo, el euro barato también beneficia a los países europeos. Entonces, bueno, son todos argumentos que tendría que acompañar y que nosotros pensamos que la volatilidad de los últimos meses ahora mismo no está metido en el precio lo que realmente, bueno, pues puede valer, ¿no? La bolsa española o más que la bolsa española, el principal índice español. Sí, me preguntáis por aquí que no parece, ¿no?, que vayan a mejorar en 2016 los bancos, ¿no? Bueno, al final siempre la bola de cristal siempre es complicado, ¿no? Sacarla bueno, nadie sabe, ¿no? Es verdad que las perspectivas, nosotros pensamos que han sufrido más que el resto de los bancos europeos y, y tampoco con un argumento muy lógico, ¿no? Ha habido y está ocurriendo una supervisión muy estricta, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo de requerimientos de capital. Evidentemente, con la crisis galopante que hemos tenido financiera, es algo habitual y esto evidentemente pues está provocando muchas, en algunos casos, divergencias entre la autoridad monetaria europea, la autoridad monetaria nacional, en este caso el Banco de España, y algunas veces salen noticias o dudas sobre otra posible recapitalización, ¿no? Pero no pensamos que están peor los bancos españoles que los bancos franceses o que los bancos italianos. De hecho, los ratios de rentabilidad son bastante buenos. Sí que es cierto que a lo mejor la diversificación, por ejemplo, de Latinoamérica, de LATAM, pues le está haciendo daño a las compañías españolas y principalmente a los bancos, que los dos grandes tienen mucho peso allí, como es BBVA y Santander. Y bueno, sí que es cierto que un poco la idea pues es parecida a la del IBEX, ¿no? Es complicado que el castigo que llevan los bancos sea mucho más grande del que han tenido ya este año, ¿no?, en este sentido. Es complicado, ¿no?, sobre todo por las valoraciones que tenemos actualmente y un poco por el planteamiento de crecimiento del ciclo económico, ¿no? Esto no quiere decir que evidentemente vayan a subir un 30 o un 40% el año que viene, pero sí que es cierto que pensamos que el mercado actualmente no lo está metiendo el precio y bueno, pues lo está castigando más de la cuenta. Bueno, pues esto un poquito un repaso general, ¿no? Vamos un poco a comentar más a nivel cortoplacista, bueno, pues qué está ocurriendo en los mercados. Bueno, como comentamos, aquí tenemos un gráfico de H1 del DAX y bueno, pues lo que primero identificamos desde la apertura semanal del lunes. Recordar que mañana tenemos solo sesión hasta mediodía. En la página web podéis encontrar todos los horarios de negociación y hasta qué hora es exactamente. Pero bueno, empezamos con caídas, hicimos mínimos semanales en torno a la zona un poquito por encima de los 10.600 y como comentábamos, ¿no?, a partir del lunes más o menos por la tarde, a las 2, 3 de la tarde, bueno, pues empezó un fuerte impulso de aproximadamente unos casi 300 puntos hasta aproximadamente, bueno, pues la apertura de hoy, que estamos, bueno, pues los operadores están recogiendo parte de este movimiento alcista, prácticamente llevándolo al 50% de Fibonacci desde los mínimos semanales y bueno, pues en esta onda bajista, que incluso veis que la directriz en la que se podría haber apoyado, esta mañana se ha apoyado, que eran los 10.800 y luego posteriormente en las últimas horas la ha vuelto a perforar. Entonces, bueno, nos encontramos actualmente en un momento bajista que por el momento no tiene pinta de hacer suelo, ¿no? Sí que es cierto que ya pues niveles de los 61,8 que tenemos aquí marcado, es decir, yo creo que entre los 17.725 y 10.750 y 10.725 puede a lo mejor ya ser un momento en el que el mercado, bueno, pues como ha ocurrido ligeramente esta mañana, pueda rebotar, ¿no? Pero bueno, por el momento, en el corto plazo, onda bajista que podríamos intuir en el que puede haber un giro, repito, o un rebote en el entorno de ese rango entre los 10.750, 10.725, ¿no?, aproximadamente, ¿no? En este sentido, es una de las bolsas hoy, el DAX en diario, aquí lo veis, el DAX prácticamente cayendo un 1% de las bolsas que peor lo están haciendo, ¿no?, en ese sentido, durante el día de hoy, repito.
poco más que comentar, ¿no? Y teniendo en cuenta que mañana la media sesión pues está cerrada, bueno, pues yo creo que lo normal es que se cierren ciertas posiciones, a lo mejor que en eso, en la zona de 750, 725, pues hay un pequeñito rebote, otra vez a lo mejor a la zona de 800, pero bueno, poco más movimiento nos queda estos últimos 2 días ya para finalizar el año. Sí, ahora mismo el horario no lo sé, me preguntáis, lo tenéis en la página web, el horario, ¿eh? Lo voy a abrir, aquí lo tenéis, aquí veis el horario, ¿no? Creo que cierra, no sé si cierra si cierra o abre hasta las 2, pero en análisis y noticias, noticias para traders, horario, Navidad, no, este horario no es, perdonad, mira, actualización de los horarios, viernes, jueves 31. Sí, mira, el DAX exactamente aquí lo pone, el D30, operativa cancelada, es decir, mañana, hoy a las 10 de la noche se cerrará el DAX y estará cerrado, es decir, que bueno, prácticamente quedan horas. El petróleo hasta las 8:30, el aluminio, el cobre, otras materias primas hasta las 5 de la tarde, la bolsa francesa, la española, la portuguesa y la holandesa hasta las 2 de la tarde, ¿vale? Y hasta la 1:30 el FTSE británico. Esto se lo será él. Bueno, prácticamente, vamos, un día como las etapas de transición de llanas de las vueltas ciclistas, pues lo mismo, ¿no? Incluso ni eso, ¿no? Es decir, poca historia va a haber y con los grandes mercados cerrados, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente en estos niveles es donde vamos a finalizar el año. Poco más movimiento queda. Y en el resto de índices europeos lo mismo, ¿no? El IBEX aquí muerto en los 9.600 y va a cerrar el año en los 9.600, no creo que ni mucho más abajo ni mucho más arriba. La bolsa holandesa también poco más que comentar, corrigiendo desde el impulso que comentábamos al 38,2, 445. Es una de las bolsas que los últimos días lo está haciendo un poquito mejor. El Eurostock, aquí veis, ¿no? Como el DAX, perdimos el soporte de los 3.280 y ahora mismo el movimiento bajista todavía no habría finalizado, es decir, podría llegar, bueno, pues a lo mejor unos 15, 20 puntitos por debajo, pero bueno, también lo normal es que se estabilice en torno, bueno, pues al 50% del movimiento alcista anterior. La bolsa francesa poco más de lo mismo, en esta zona de consolidación de las últimas horas, más cercano a máximos semanales que otro tipo de índice. Y bueno, es un poco que las bolsas europeas, básicamente un poco lo mismo, ¿no? Bolsas en lo que nosotros llamamos región zona euro, ¿no? Es decir, bolsas que tienen la moneda única común, ¿no? Sí, bueno, me decís que si el DAX cierra el hueco, que se puede ir a los 10.630, ¿no? Bueno, a ver, 10.630 es que el DAX a las 3:30 de la tarde del día 30 de diciembre se pierda 100 puntos. Evidentemente, cosas más raras he visto. Si cierra este hueco, ¿vale? Que es lo que me comentáis. Espera, voy a quitar FIBO. Este hueco, ¿vale? Que es el hueco, creo que de la apertura de... Sí, el hueco de la apertura de hoy. Puede también actuar como soporte en este sentido, ¿no? Que a lo mejor lo pueda cerrar. Bueno, en los 700, yo en ese caso, yo creo que lo cerraría y en los 700 a lo mejor podría ir el mercado y coger un rebote. Yo dudo mucho que con lo que queda, ¿no? Y que es un día prácticamente festivo, pues que pueda caer 100 puntos más el DAX, por lo menos en las próximas horas. Pero bueno, evidentemente en mercados pues, puede pasar cualquier cosa y podría ocurrir, ¿no? Pero evidentemente todavía tendría que hacer un recorrido de 100 puntos más, no solo para cerrar el hueco, sino para tirarse, bueno, por debajo de los 700, ¿no? Y creo que es un poco más complicado. Pero bueno, el movimiento bajista, repito, todavía sigue vigente, ¿no? O sea, lo que hemos comentado. Bueno, otras bolsas europeas,
tampoco hay mucho más que comentar, ¿no? También corrigiendo la bolsa suiza, el FTSE británico, comentábamos, ¿no? Después de la superación de los 650, que era esta zona de resistencia, ha hecho un movimiento alcista muy interesante, que bueno, pues también en las próximas horas, a la canción de la corrección o de la caída del resto de bolsas, pues también ha acompañado, y bueno, pues lo normal eso, que cierre en torno a los 6.200 puntos, 6.210 puntos de la bolsa británica, y poco más, ¿no? La bolsa rusa, bueno, pues también en zona de soporte, los 7.55, evidentemente, sobre todo para los próximos días, vigilar estos niveles, pues está en zona de soporte muy relevante, podría estar aquí formando, bueno, pues una especie de triple suelo, todavía evidentemente sin confirmar, pero sí que podría estar haciendo una formación de triple suelo, en el que, bueno, pues sería a lo mejor no mala opción en estos niveles buscar rebotes de los precios, en los precios de más o menos en los 3, 4, en los 7.45, 7.47, busca ahí rebote de la bolsa rusa. Bueno, en emergente la verdad que no ha pasado nada, ni en la bolsa japonesa, ni en Asia, nada así tampoco relevante que comentar. Y en Estados Unidos, bueno, pues un poco al hilo, ¿no? De lo que comentábamos en Europa. Aquí tenemos un gráfico horario del SP, el movimiento alcista desde los 2.035 puntos nos ha llevado hasta haciendo un máximo semanal en los 2.075. Desde aquí, bueno, pues ha retrocedido aproximadamente unos 10 puntillos. Y bueno, prácticamente también mercado muy parado. A lo mejor, bueno, pues puede caer eso, 5 o 10 puntitos por debajo aproximadamente, 5 hasta el 38,2. En las próximas horas podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, ya teniendo en cuenta la situación, tampoco grandes movimientos más vamos a ver tanto en el SP como en el Dow Jones, que veis prácticamente un, un movimiento de precios prácticamente calcado, como en el Nasdaq, prácticamente calcado, movimiento alcista, corrección, podríamos marcar en qué nivel podría llegar para intentar buscar otra vez un giro al alza. El Russell 2000, bueno, es un poco también diferentes connotaciones a lo que tienen los principales índices norteamericanos, y volatilidad por debajo de 18, que bueno, pues tampoco evidentemente es nada alarmante, y con movimiento y tamaño de las velas en el que vemos que, bueno, pues prácticamente el mercado está seco y está, bueno, pues de vacaciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y es raro. Por eso me comentabais antes, ¿no? De que el DAX 100 puntos por debajo, bueno, puede ocurrir, evidentemente en mercados he visto cosas muchísimo más raras, ¿no? Pero yo creo que es complicado, ¿no? Que 100 puntos más abajo se pueda hacer hoy, ya a las 4 de la tarde, que es, ¿no? De día 30 de diciembre, por lo menos en las próximas horas. Bueno, pues básicamente esto un poco el repaso, ¿no? Que quería comentar para hacer un ligero repaso, ¿no? De lo que ha sido el año 2015, muy por encima en los principales índices, en las principales bolsas, y bueno, pues también a nivel técnico lo que había ocurrido en las últimas horas, que tampoco, y lo que, bueno, lo que pueda ocurrir, por lo menos en las próximas horas, va a ser escaso, ¿no? Y bueno, pues ya también finalizar este último seminario de apertura norteamericana sobre índices del año 2015. Nos volveremos a ver el año que viene. Ahora voy a estar unos días fuera. Algún otro compañero me imagino que se encargará, todavía no sé quién, pero se encargará de realizarlo, del departamento de análisis. Y nada, por mi parte ahora voy a dejar eso, un minutillo o 2 minutillos para alguna pregunta que me queráis hacer, alguna cosa que quede en el aire, y ya pues si no damos finalizado el seminario y nos damos la feliz entrada a este año 2016 que se avecina, que bueno, pues también será un año movidito, ¿no? Para los mercados.
Bueno, pues nada, veo que no hay más preguntas. Bueno, es evidentemente lógico, tampoco hay mucho que comentar hoy en el mercado. Nada, me repito, como siempre, durante este año ya lo cierro, daros las gracias a todos, bueno, pues como siempre, ¿no? Por vuestra asistencia, los comentarios, abierto siempre a sugerencias, que os pueda ser de mayor utilidad para vosotros, que, que os sirva más, que os sirva menos. Eso nos lo podéis comentar sin ningún tipo de problema siempre, para mejorar y ser más útiles en la operativa de nuestros clientes. Y nada más, repito, como siempre, daros las gracias, felicitaros el año, que no hagáis muchos excesos en estas fechas siempre señaladas y que dentro de unos días nos volvemos a ver con más ganas, con más fuerza y bueno, pues en esto que creo que todos los que estamos aquí nos apasiona, que son los mercados. Por mi parte es todo. Que tengáis muy buena tarde, buena entrada de final de año, regalos, todo, y un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo.